La verdad que ha hecho libre al hombre, la verdad que ha sido dada en Jesús, la verdad que nos llamó para nuestra vocación, para entrar en el reino del Señor. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan en aquel quien nos salvó. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan siguiendo la verdad en amor, para no caer en error, en doctrinas del engañador. Crezcamos en Cristo nuestro Salvador, siguiendo la verdad en amor. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan en aquel quien nos salvó. Vengan, vengan, vengan al Señor, crezcan siguiendo la verdad en amor. Hola mis amados hermanos, Dios me les bendiga a cada uno de ustedes. Una vez más, sean bienvenidos a su programa número 71 de La Verdad en Amor con su servidor Willy Alvarenga. En esta ocasión vamos a continuar estudiando el Evangelio según Juan. Recuerde que la serie se titula Conociendo a Jesús en el Evangelio según Juan. Nuestras primeras dos lecciones básicamente estuvieron basadas en un material o una introducción breve, mejor dicho, al Evangelio según Juan. Ahora, en esta lección vamos a entrar a lo que es el capítulo 1 del Evangelio y vamos a considerar cómo vemos a Jesús en el capítulo 1. Y hay varios textos que vamos a estar analizando. Así que si tiene su Biblia, le animo a que por favor la tenga ahí abierta. También si tiene papel y lápiz para tomar notas de la información que le voy a estar presentando, pues le animo a que lo haga. Y así de esta manera usted pues puede considerar ese material que ha escrito. Ahora, recuerde, esta es una lección en video, así que usted puede hacerle pausa al video ahí en YouTube para poder considerar los pasajes que voy a estar leyendo para usted en esta lección, ¿verdad? Así que, bueno, pues sin más pérdida de tiempo, vamos a entrar entonces al capítulo 1. En este capítulo 1 aprendemos muchas cosas acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y una de las primeras cosas que aprendemos acerca de nuestro Señor Jesucristo es que Él es eterno. Así es, Él es eterno. Dice aquí en el capítulo 1, versículo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Así que vemos aquí en este primer versículo, podemos aprender varias cosas acerca de Jesús. Por ejemplo, la primera cosa que aprendemos es cómo Jesús es un ser eterno. Jesús es eterno. Dice, en el principio. Esta frase, una vez más, aparece también en la versión Septuaginta, que es la versión del Antiguo Testamento del hebreo al griego. Y la frase en arqué, en el principio, aparece también, ¿verdad? Pues en Génesis 1 y versículo 1. En lo que es, ¿verdad?, la versión hebrea, pues sería Bereshit bara Elohim. En el principio creó Dios. Así que vemos entonces cómo se hace referencia al principio. Y una de las cosas que podemos aprender acerca del universo, acerca de la tierra donde vivimos, es que tuvo un principio y tendrá un fin. Porque nunca fue el deseo de Dios que esta tierra permaneciera para siempre. Ahora, dice aquí el texto, en el principio, note, era el Verbo. En el principio era el Verbo. O en el principio era la palabra. Ahora, la palabra en griego es logos. En el principio era el logos. Y por medio del mismo capítulo 1 nos podemos dar cuenta que el verbo o el logos es referencia a nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, en el capítulo 1, verso 14, usted puede leer ahí el texto, verlo ahí en su Biblia.
Y dice aquí en 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito, lleno de gracia y verdad. Así que vemos que aquí ve pues la encarnación de Jesús en el capítulo 1, versículo 14. Aquel verbo, aquel logos, fue hecho carne. Una vez más, la encarnación. Así que menciono esto para que entendamos que logos, el verbo, la palabra, es referencia a nuestro Señor Jesucristo. Él es la revelación de parte de Dios. Jesucristo es el que da a conocer al Padre. Juan capítulo 1 y versículo 18. Entonces, vemos aquí que en el principio era el verbo. Ahora quiero que nos enfoquemos en el verbo era. En el verbo era. Hay tres tiempos en el griego, en la gramática del griego, idioma en el cual se escribió el Nuevo Testamento. Está el aoristo, que es una acción que se llevó a cabo en el pasado una sola vez, sin referencia a su duración. Luego también puede ser una referencia a una acción en el presente de una sola vez. Luego tenemos el tiempo perfecto. El perfecto es una acción que se llevó a cabo en el pasado, pero que sus resultados continúan aún hasta el presente. Ese es el perfecto. Y luego tenemos el tiempo imperfecto, que es el que se utiliza en este verbo era. Entonces, el imperfecto tiene el propósito de mostrar una acción que se llevó a cabo en el pasado repetidas veces, una existencia continua en el pasado, una acción que se llevó a cabo repetidas veces en el pasado. Así que eso es lo que podemos ver en este verbo. Así que en el principio ya existía el verbo, ya existía Jesús, ya existía de una manera continua una vez más en el pasado. Así que en el principio era el verbo, y luego dice, pues el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Así que no solamente aprendemos de que Jesús es un ser eterno, sino que también aprendemos en este pasaje la relación íntima que el verbo, el logos, la palabra, Jesús, tiene para con el Padre. Si se fija, dice que aquí el texto, el verbo era con Dios. Así que podemos ver aquí a Jesús y podemos ver aquí a Dios. El verbo estaba con Jesús. El verbo era con Jesús. Así que el verbo era con Dios. Entonces podemos ver aquí cómo se hace la diferencia entre Jesús y lo que es Dios. Jesús y Dios. Vemos a las dos personas miembros de la deidad. Recuerde que son tres los miembros de la deidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Así que cuando dice aquí el texto, el verbo era con Dios, aquí la preposición con Dios, básicamente apunta a lo que es esa relación íntima y cercana del verbo con el Padre, con Dios. Así que eso es otra cosa que podemos aprender también acerca de Jesús en este primer versículo del Evangelio según Juan. Y la tercera cosa que podemos ver en este mismo versículo es cómo el verbo, la palabra Jesús, una vez más dice el texto, era Dios. Es decir, el verbo, la palabra Jesús, posee la misma esencia y la misma naturaleza divina como el Padre. Eso es lo que la tercera parte de este versículo está estableciendo, de que Jesús es poseedor de la misma naturaleza divina como el Padre. Ahora, entonces, la deidad de Jesús es la que se está enfatizando en este texto. Ahora,
usted y yo sabemos cómo existen algunos que han básicamente torcido la palabra de Dios, han malinterpretado la palabra de Dios, no han traducido correctamente la palabra de Dios, y hay una traducción en el mundo denominacional que dice, que lo lee de la siguiente manera: en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era un Dios. La palabra era un Dios. Bueno, la pregunta ¿es esta traducción correcta? ¿Es válido traducir la frase aquí, verdad, pues como un Dios con una G minúscula en vez de mayúscula? Y la respuesta es un enfático no. No, la palabra de Dios en ninguna parte establece de que el verbo Jesús era un Dios con G minúscula. En ninguna parte se enseña, menos aquí en el Evangelio según Juan. Un evangelio que tiene el propósito de presentar la deidad de Jesús, de presentar a Jesús como el Hijo de Dios. Así que pues no hay evidencia alguna a favor de la traducción. El verbo era un Dios. Para nada. Ahora, uno de los argumentos que se utilizan para justificar, según estas personas, que la traducción debería de ser un Dios, ellos dicen que, por ejemplo, en Juan 1:1 tenemos la referencia a Dios dos veces. Tenemos, por ejemplo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Aquí está la primera referencia. Y luego dice, y el verbo era Dios, la segunda referencia. En la primera referencia con Dios, en el texto griego tenemos el artículo definido, ton theon. Ton theon, el Dios, en el caso acusativo. Entonces, en la segunda referencia a Dios, el verbo era Dios. La segunda referencia a Dios carece del artículo definido. El artículo definido, el Dios, no está en la segunda referencia a Dios. Entonces, según el razonamiento de estas personas, dado a que la segunda referencia a Dios no posee el artículo definido, el Dios, entonces debe ser traducido como un Dios. Un Dios. Ahora, este argumento obviamente no es un argumento válido, porque si usted es un estudiante de los idiomas originales, si usted es un estudiante del griego, usted se puede dar cuenta en este mismo capítulo, usted se puede dar cuenta como, por ejemplo, en el versículo 6, el versículo 12, el versículo 13 y el versículo 18, en estos cuatro textos, versículo 6, versículo 12, versículo 13 y versículo 18, apúntelos muy bien, porque va a necesitar esta información para podérsela presentar a aquellos que tratan de defender la traducción de un Dios. Ahora, en el versículo 6 dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Luego dice el versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y luego tenemos en el versículo 18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ahora, si se fija, entonces, en estos cuatro textos, 1.6, 1.12, 1.13 y 1.18, tenemos la palabra Dios presente. En el versículo 18 está en el acusativo, así como está en el 1.1. Ahora, en estos cuatro textos, en estos cuatro pasajes, el artículo definido el Dios, el artículo definido Él no está presente
en el 1.6, no está presente en el 1.12, no está presente en el 1.13, no está presente en el 1.14. Y en la traducción de estas personas, básicamente la palabra Dios lo tienen con D mayúscula, para referirse a Dios el Todopoderoso, el Creador de los cielos y la tierra. Entonces, en estos 4 textos, ellos traducen la palabra Dios con D mayúscula. Sin embargo, en el versículo 1, no lo traducen con D mayúscula, porque dicen ellos, no está el artículo definido. Bueno, el artículo definido tampoco está en el 1.6, tampoco está en el 12, tampoco está en el 13, tampoco está en el 18. Y como quiera, ellos sí lo traducen con D mayúscula en estos pasajes, pero en el 1.1 no lo traducen con D mayúscula. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué lo hacen de esa manera? ¿Por qué esa inconsistencia o incongruencia por parte de ellos? Y bueno, la respuesta es simple, porque en el versículo 1 se está hablando acerca del verbo, acerca del logos, acerca de la palabra, acerca de Jesús. Y como el 1.1 hace referencia a Jesús, ellos no creen, estas personas no creen que Jesús posee la misma esencia, la misma naturaleza como el Padre. Y por eso entonces ellos lo traducen, ¿verdad?, pues de esa manera, como un Dios en el verso 1. Entonces esto, ¿verdad?, pues simplemente es una incongruencia y es una manera incorrecta de manejar el texto griego, el texto original en el cual se escribió el Nuevo Testamento. Y por original no me estoy refiriendo a los manuscritos originales, porque no tenemos copias de los manuscritos originales, sino que tenemos copias de copias de copias. Así que una vez más, usted puede utilizar estos 4 textos para mostrarles que aquí no hay artículo definido, y como quiera ustedes lo traducen con D mayúscula. ¿Por qué no hacen lo mismo en el versículo 1? Pudiera ser una de las preguntas que usted le puede hacer a estas personas. Pero bueno, entonces conocemos a Jesús, vemos a Jesús en este versículo como el Eterno, vemos a Jesús como aquel que posee una relación íntima y cercana con el Padre, y también podemos ver a Jesús y conocer a Jesús como deidad en el versículo 1. Cuando dice el texto, y el verbo era Dios, está diciendo, y el verbo poseía la naturaleza divina, o era de la misma naturaleza como el Padre. A eso se está refiriendo. Ahora, en ocasiones escuchamos a predicadores decir, Jesús es Dios, Jesús es Dios. Bueno, cuando mencione esa frase, hay que tener mucho cuidado de explicar a qué nos estamos refiriendo con esta frase, porque muchas veces la gente no va a entender las declaraciones que hacemos como la palabra de Dios lo enseña. Por ejemplo, en cierta ocasión, a un hermano y una hermana, cuando escucharon la frase Jesús es Dios, la declaración o la proposición Jesús es Dios, en la mente de ellos comenzaron a pensar y comenzaron a confundirse. Y comenzaron a decir, bueno, pues entonces el Padre es Dios y Dios es el Padre. Entonces el Padre fue el que murió en la cruz y no el Hijo. Y comenzaron a confundirse por la frase Jesús es Dios. Por favor, explique, no dé por sentado de que la gente entiende perfectamente lo que usted está tratando de comunicar. Explique las frases y proposiciones que presenta a una audiencia. Cuando se dice o se hace referencia a la proposición Jesús es Dios, se está refiriendo a que Jesús es de la misma naturaleza como el Padre, que Jesús posee la misma naturaleza, la misma esencia divina como el Padre. A eso nos estamos refiriendo cuando se menciona la frase Jesús es Dios, ¿verdad? Así que explique una vez más las palabras que utiliza para que de esta manera la gente no se vaya a confundir, ¿verdad? Entonces en este versículo 1
Eso es lo que podemos aprender, cómo Jesús es eterno. Él ya existía en una forma continua, usando el imperfecto, el verbo imperfecto. Ya Él pues existía. Recuerde que la preexistencia de Jesús es algo que se enfatiza bastante en la Biblia. Ahora, mencionaba hace unos momentos en el versículo, en la segunda parte del verso 2, dice el verbo era con Dios, es decir, estaba cerca de Dios, gozaba de una relación y una cercanía íntima con Dios. Recuerde que en el 17:5 del Evangelio según Juan capítulo 17, verso 5, Jesús hace referencia a esa gloria que Jesús tenía con el Padre desde antes de la fundación del mundo. Si se fija cómo podemos aprender acerca de la preexistencia de Jesús, basado en ese texto, la gloria que Jesús tenía con el Padre desde antes de la fundación del mundo, antes que el mundo fuese creado, antes que el mundo tuviese su comienzo. Dios y Jesús ya gozaban de esa gloria. El Hijo ya gozaba de esa gloria desde antes de la fundación del mundo. Y hay varios textos que podemos considerar donde se establece la preexistencia de Jesús. Por ejemplo, Juan 8:58. Antes que Abraham fuese, yo soy, ego eimi. Una referencia a Éxodo capítulo 3, el título de Dios, ¿verdad? Yo soy, ego eimi. Vemos ahí entonces como antes que Abraham fuese, dice yo soy. Siempre Jesús ha existido porque es un ser eterno. Es un ser eterno, un poseedor de la deidad. Y luego en el capítulo 1, versículo 15, quiero que me acompañe ahí. Capítulo 1, versículo 15 dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, note, es antes de mí, porque era primero que yo. Ahora, si usted recuerda, en el Evangelio según Lucas, en el capítulo 1, 36 y 37, Juan el Bautista era 6 meses mayor que Jesús. Póngase a pensar en esto. Juan el Bautista era 6 meses mayor que Jesús. Ahora, Juan el Bautista, aunque era 6 meses mayor que Jesús, dice, él es antes de mí. Así que pues podemos ver, ¿verdad? Pues en esos pasajes como una vez más Jesús ya existía anteriormente. Ahora en el verso 27 vuelve a repetir Juan el Bautista. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí. Si se fija cómo enfatiza la eternidad de Jesús, la preexistencia de Jesús. Así que pues podemos ver, ¿verdad? Pues en todos estos versículos, ¿verdad? Pues cómo una vez más se enfatiza la eternidad y la preexistencia de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto una vez más lo podemos obtener del capítulo 1, versículo 1. Un texto muy importante que establece la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Un texto que a la misma vez también ha sido mal interpretado por algunos, ¿verdad? Pues que no creen que Jesús es el Hijo de Dios, es decir, que Jesús es poseedor de la misma naturaleza como el Padre. Así que obviamente hay personas que tienen sus argumentos y que a través de este estudio los vamos a ir considerando para que podamos también refutarlos a la misma vez y entender de una vez por todas el mensaje principal del Evangelio según Juan, que es mostrar que Jesucristo es el Hijo de nuestro Dios. Así que esta es la primera lección del capítulo 1. Vamos a ver otras lecciones más basadas en el capítulo 1, donde vamos aprendiendo más acerca de Jesús, conociendo a Jesús en el Evangelio de Juan. Y al conocer a nuestro Señor Jesucristo, esto nos va a ayudar en gran manera a fortalecer nuestra fe, a conocer mejor a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Y vamos a conocerle más y vamos a querer hacer más su voluntad. Nuestra fe va a ser fortalecida y nos va a ayudar a mantenernos en el camino correcto, siguiendo siempre a Jesús.
Jesús. Recuerde que en el capítulo 6 muchos de sus discípulos ya no andaban con Jesús, se regresaron. Pero el apóstol Pedro dijo: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y entre más conocemos a Jesús, como Pedro lo dijo, hemos conocido y sabemos que tú eres el Hijo de Dios. Y cuando tenemos esa convicción en nuestra vida, mis amados hermanos, esto nos va a ayudar a mantenernos fieles en el camino del Señor. Así que le animo a que por favor escuche esta lección una vez más, haga sus notas personales y aprenda, procese esta información que le va a ayudar a tener la clase de fe que agrada a nuestro Padre Celestial. Espero contar con su apoyo para la próxima lección, donde estaremos una vez más en el capítulo 1, considerando otros textos más acerca de lo que podemos aprender sobre nuestro Señor Jesucristo. Así que en esta primera lección hemos aprendido que Jesús es eterno, hemos aprendido y visto cómo Jesús gozaba de una cercana e íntima relación con Dios, y también hemos observado la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios por su palabra en forma escrita, la cual podemos estudiar y podemos entender, y podemos de esta manera crecer en el conocimiento de la palabra de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Así que muchas gracias por su amable atención. Recuerde, si usted vive en la ciudad de Bedford, Texas, Hearst o Euless, la Iglesia de Cristo, que se reúne en el 1801 de la calle Brown Trail, le extiende la más cordial invitación para que venga y nos acompañe en nuestros servicios de adoración. Si usted es un miembro de la iglesia y se ha movido a esta área donde está la iglesia localizada, pues le animamos a que por favor nos visite, y si en algo podemos servirle, nos lo haga saber. La iglesia se reúne los domingos de 9 a 12, de 9 de la mañana a 12 de la tarde, y los miércoles a las 7 p.m. tenemos nuestro estudio. Así que una vez más, si desea comunicarse con nosotros, lo puede hacer al 817-681-4543. También puede mandarnos un correo electrónico a btsop2004@gmail.com. También puede visitar nuestro sitio web a www.btidc.org, y ahí tiene información acerca de dirección, los horarios de servicio, nuestro canal de YouTube para los servicios en vivo, a donde usted puede acompañarnos también si está en otros países. En fin, ahí tiene mucha información, el boletín semanal, artículos, materiales para estudiar la palabra de Dios. En fin, hemos tratado de poner todo este material a su disposición. Así que esperamos pueda acompañarnos uno de estos días. También recuerde, puede visitar la página www.laverdadenamor.com para las lecciones pasadas de aquí de la verdad en amor. Así que hermanos, muchas gracias por habernos acompañado. También a aquellos que nos visitan, muchas gracias por tomar el tiempo para estudiar en esta ocasión este evangelio hermoso del evangelio según Juan. Así que nos vemos la próxima semana. Les mando un fuerte abrazo. Dios me los bendiga. El mensaje, vamos pueblo a proclamar, recordando que la Biblia con denuedo hay que citar. Mucha Biblia, dicen unos no queremos. Sin embargo, nuestro Padre nos anima que la usemos. Cuando hables el mensaje, asegúrate de usar la palabra que con gozo nos presenta la verdad. Las doctrinas y opiniones de los hombres desechar,
porque Dios nos manda, hermanos, nuestra Biblia a citar. Por lo tanto, mi hermano, que predicas con amor, asegúrate que sea Dios que hable en tu sermón.